Bueno, primero vamos a saludar, por supuesto, a David Zurdo, informático, escritor, autor de Código B, del Archivo del Misterio. David, buenas noches, amigo. Hola, ¿qué tal, Iker? Vaya días, ¿verdad? Vaya días, ¿verdad? Has escuchado los mensajes de la gente, tan solo una porción de esos mensajes, y a uno se le queda el alma, pues, helada, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que es fácil, yo estaba pensando decir, es fácil decir cosas como mañana amanecerá, y bueno, estos días han pasado, ¿no? Pero claro, es fácil decirlo para mí, o para ti, a lo mejor, claro, o para tantos, pero bueno, yo la verdad es que no sinceramente no tengo palabras, y no es una forma de decirlo. Y la dureza, David, es que como trabajamos con palabras, uno se queda, preferiría casi dejar el micrófono abierto y a veces no decir nada, pero es nuestra misión, para eso estamos y a pesar del dolor, con todo el respeto, repito, porque es lo que está en la calle y lo que nos han transmitido, queremos hablar de un tema bastante peliagudo. Primero porque el código de la Biblia es peliagudo de por sí, ya sabéis la historia, que resumimos muy rápidamente. Es Eliyahu Rips de la Universidad de Hebrea de Jerusalén que descubre un supuesto código que en el fondo era seguir las esencias de personas como Newton o tantos otros que creían que las Sagradas Escrituras, o al menos los primeros 5 libros sagrados, tenían algún tipo de clave, algún código tan de moda que está ahora el código Da Vinci y demás, con informaciones. La primera importante fue que Isaac Rabin, el nombre de Isaac Rabin, ministro, se juntaba, se cruzaba en la Biblia con asesino que asesinará. Y empezó Michael Drosnin, que le dio fama internacional, reportero del Washington Post y del Wall Street Journal, que estuvo aquí en Milenio 3 con nosotros, a hacer otro tipo de comprobaciones. Y caramba, parece que con determinados programas informáticos la Biblia generaba ciertos mensajes. Bueno, con toda la cautela del mundo, David Zurdo hizo un experimento apasionante, traspoló todo eso al castellano para ser más comprensible y editó el propio programa, ¿no?, que ahora se adjunta con ese libro con Código B. Pero Carmen, es que las inquietudes eran muchas. Por ejemplo, y hablaremos quizá la semana que viene, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque el mismo viernes ni siquiera sabíamos, por supuesto, ni de la autoría, ni de qué ocurre, todavía estamos ahí un poco entre brumas, pero mucha gente, repito, la gente, no nosotros, nos enviaba, por ejemplo, cosas numerológicas bien curiosas, ¿no?, en torno al atentado. Carmen, ¿puedes comentar alguna? Ya es curioso que sea un día 11 y sobre todo que hayan pasado 911 días desde que se produjo el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. ¿Por qué 911 días es curioso? Porque 9 más 1 más 1 suman 11 también. En el atentado del 11 de septiembre se hizo mucha cábala numérica, todos con el número 11, al parecer un número especial para toda esta gente, ¿no?, para estos fanáticos. Pero sobre todo además porque 911 es una fecha en sí, 911 es 11 de septiembre. Tendrán que ver, no tendrán que ver, pero lo cierto, Carmen, es que el aluvión de preguntas desde el mismo viernes, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, sobre si en la Biblia, si el código de la Biblia podía arrastrar algo de este tipo, han sido totales, ¿no? Ya se empezaba a especular también, pues bueno, con la situación en la que quedaron los trenes, uno paralelo al otro, que también mirado desde arriba podía formar un número 11, y seguirán y continuarán saliendo, estas no sabemos si casualidades macabras. Javier Rodríguez, desde la nave del misterio, me decía que las propias torres eran un número 11, la gente especulaba con la posición de los trenes como un número 11. Bueno, toda una iconografía que nos puede parecer casual a nosotros, pero quizá a los fanáticos que están detrás de estas historias no es nada casual. David, compañero, a ti la gente te ha, abrasado a consultas, ¿no? Sí, la verdad es que han sido cosas, además es curioso, porque yo durante estos días no he respondido a emails, es curioso, ¿no? Porque los recibía y pensaba, pero ¿qué le digo yo a esta persona que me está preguntando esto? Claro. Ha sido realmente duro, ¿no? Y yo mismo, sinceramente, también me he negado a buscar nada hasta hoy mismo, cuando ya he dicho, bueno, pues esto tampoco, quiero decir, hay que buscarlo, hay que ver un poco qué es lo que sale o no sale. Sí, por lo menos la pregunta está en la calle y... Claro, las preguntas, efectivamente, si hay un interés, pues tampoco es justo, ¿no? Es decir, no vamos a mirarlo. En realidad, mira, yo, como pasa con todo, ¿no? Yo ni sin negar y sin afirmar tampoco, muchas veces los números, precisamente bien dicho, las cábalas, ¿no?, como ha dicho Carmen, que se hacen y se han hecho, pues muchas veces habrá muchas cosas que tengan un sentido, otras que no, y también habría que pensar en qué importancia pueden tener, porque hay veces que pueden tenerla o simplemente pues porque un grupo a lo mejor de fanáticos locos, etcétera, utilizan esos valores que ellos calculan pues simplemente para asestar el golpe. Pero vamos, que quiero decir, teniendo en cuenta lo que realmente hacen y el resultado de lo que pretenden y a veces llevan a efecto, pues la verdad es que a veces no tienen tampoco
pues a lo mejor demasiado interés darle tantas vueltas, ¿no? Es una opinión muy personal. David, una cosa importante para que la gente quizás sepa, cuando tú haces una búsqueda o te preguntan o la gente ha encontrado una búsqueda en el programa del Código de la Biblia, es porque ha metido una palabra, ha hecho una primera búsqueda y luego ha hecho una segunda búsqueda para ver si se cruza en alguno de los pasajes de la Biblia, ¿no? Para que nos entendamos, ¿sería más o menos así? Exacto, con una pequeña salvedad, que es que esa segunda búsqueda se puede cruzar con una palabra o con más de una. Es decir, puede haber una primera palabra que sea, pues mira, como en el caso de un mensaje que yo tengo aquí, por ejemplo, que es atocha. Esa palabra inicial nos va a dar una serie de resultados que son sopas de letras, donde intentaremos buscar otras palabras. Claro, a posteriori, pues las palabras las tenemos bastante claras. A priori, pues en un caso como este es totalmente imposible. No podemos estar buscando cosas que no sabemos cuándo van a ocurrir ni si van a ocurrir. Claro. Vamos entonces, si te parece, aunque, claro, además con la salida de esa obra tuya, Código B, que es, digamos, no solo es el programa, ni las cuestiones de las que un día hablaremos, por fortuna muchas de ellas mucho más amables, por supuesto. Sino que, bueno, es también un trabajo muy intenso, el proyecto Criptorá, el estar detrás de esta historia y saber cómo funciona el código, por qué clave, si nos encontramos ante una mera casualidad matemática o algo más, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, primero, mucha gente nos está preguntando, ya a través de 1640, que se acuerdan de aquel primer programa, 7640, perdón, de que el código decía Rajoy éxito, ¿no? ¿Tú recuerdas, David? Sí. Yo, de hecho, he estado repasando el libro porque se puede decir que es el primer gran error, ¿no? Pero resulta que leyendo el libro, y esto resulta también, ya digo, muy curioso, que aunque pone que Rajoy es éxito, y eso desde luego es un fallo tremendo, también habla de que Rajoy tendría un gran problema en este año. Y resulta que en el libro se habla de que ese problema podría ser incluso terrorismo. Es decir, a posteriori, lo que te comentaba hace un momento, a priori es muy difícil buscar, pero a posteriori la interpretación puede ser muy otra. Es decir, hasta qué punto ese éxito de Rajoy no estaría roto por ese peligro. Es decir, yo con esto eso está explicado en el libro 1000 veces, eso lo explicaba también Drosnin, lógicamente, Javier Sierra, por ejemplo. El código nos vale para ir viendo un poco qué es lo que podemos aventurar, pero no para decir, bueno, esto que ha aparecido aquí va a ser de esta manera, porque nosotros no tenemos la clave del código, con lo cual no sabemos si lo que estamos buscando es así o a veces incluso lo contrario. Pues hecha esa salvedad, David, y explicada perfectamente, digamos qué es lo que la propia gente, incluso en sus casas, buscando, que ya tenían el libro, que habían conseguido el programa, que han buscado, ¿qué te preguntaban, qué habían encontrado ellos y tú qué has podido verificar? Bueno, yo, mira, lo que he hecho es básicamente un resumen de lo que me ha parecido más importante, porque he recibido muchos mensajes en los que se me hablaba de, claro, palabras de 2 letras, de 3 letras. Que es muy fácil que coincidan, ¿no? Claro, lo que hay que mirar no es que aparezcan, sino qué configuración geométrica tienen. Y dicho de una manera más simple, es si se cruzan, por ejemplo, con otra palabra, si se ve que hay algo en esa imagen que a uno le diga, esto no es una cosa casual, ¿no? O no lo parece al menos. Yo realmente, ya te digo, como hasta hoy no he buscado nada, ni he querido buscar, y bueno, ha sido un poco esto. Voy a hacerte, si quieres, un poco un resumen. Perfecto. De las cosas que me parecen más importantes y más básicas. Perfecto, David. Bueno, por un lado, tenemos, ya explicado esto de lo relevante de a veces lo que son las palabras. Tenemos por un lado Atocha, crimen, 2004, año 2004, que sería el 5764 hebreo, más o menos, y 11M. 11M realmente no tiene un valor estadístico porque, ya digo, son solamente 32 números, que son letras en hebreo, claro, y una letra más, que sería la M en este caso. Pero lo curioso es que no se mezcla con la palabra, por ejemplo, atentado, y en este caso no hay cruces. Atocha, 11M, crimen, 2004, no hay cruces entre las palabras. Esas palabras no se cruzan, no. Y para que la gente nos entienda, y al menos desde mi posición, no escéptico, sino, bueno, observando el tema como una increíble curiosidad. Cuanto más pequeñas sean las palabras que buscamos, adaptadas al hebreo, pues resulta que, claro, más fácil será que aparezcan en determinados momentos, hacia arriba, hacia abajo. Pero claro, la complejidad, por eso el propio programa que diseñó David te va diciendo, digamos, cuál es la fiabilidad, si baja, más alta, más cercano a lo poco casual, digamos. ¿Por qué? Porque si uno pone una palabra mucho más larga, va a ser mucho más sintomático que aparezca, más difícil, menos veces en esas hojas, ¿no?
Claro, hay una estimación que intenta en esa configuración pues buscar lo que podemos achacarle a la casualidad o a la no casualidad. De hecho, las palabras más largas, palabras que a lo mejor tienen letras más comunes en hebreo, también tenderían a aparecer más. Claro. Pero esto no invalida en absoluto un poco el código, vamos a llamarle. Lo que invalida es que nosotros nos podamos fiar de una manera total, es decir, no es un oráculo, no es una forma de predicción científica de la realidad, sino que es algo que podemos utilizar para ver, bueno, aquí por ejemplo aparece Isaac Rabin y asesino que asesinará y el nombre del asesino. Aparece una sola vez, bueno, esto es muy curioso. Sola vez. Claro, hablando de este atentado terrible de Madrid, pues te diré que hay otro caso en el que salen las palabras Atocha, Qaeda y 11M, es decir, Qaeda pero sin el artículo, y 11M ya digo que es muy cortita, pero resulta que tiene 7 apariciones y en una de ellas se cruzan las 3 palabras. Caramba. ¿Qué más, David? Tenemos también año 2004, 11M siempre, porque ya digo, aparece, Madrid y Qaeda, que no tienen relación, es decir, no se juntan como palabras por separado. Sí, aunque el año 2004 aparece 11M, Madrid y Qaeda, pero no se juntan estas 4 palabras. Te digo, es que las fechas son palabras, las llamo palabras porque son letras hebreas. Sí tenemos, en cambio, 5 coincidencias, una de las cuales se cruzan 11M y ETA, curiosamente, que ETA es una palabra muy corta también, pero claro, resulta que también se cruzan. Y es año 2004, 11M y Madrid, y ya digo, con esta palabra ETA, ¿no? Tampoco es muy fiable, realmente. Y en cambio, Madrid, Qaeda, 11M, en Madrid y Qaeda se cruzarían, y quizá la más espectacular, que se cruza en Madrid y Al Qaeda completamente, con artículo y todo, y 11M y atentado. Me mira Carmen junto a la pantalla de los mensajes 7640, palabra milenio, Carmen. Fíjate, David, desde Jaca nos escriben Juanjo, Mamen y Lourdes y dicen que ellos han buscado en el código secreto de la Biblia y que sale Madrid, tren de la muerte, 11M, hindú, año 5765 y ETA. Sí, lo que pasa es que ellos tienen que tener en cuenta que todas esas palabras que puedan ser buscadas en hebreo, yo lo doy por hecho, no lo he comentado, tienen que estar buscadas en hebreo. Es decir, la palabra tren buscada en español tendría una fiabilidad menor que buscada en hebreo. Atentos todos, porque el programa tiene un traductor al hebreo, pero hay que saber las palabras en hebreo. Sería bueno apropiarse de un diccionario, ¿no? Y de conocer las palabras y de ponerlas en hebreo, claro, porque mucha gente empieza a decir, bueno, pues si pongo esto sale esto. No, lo que salen son las letras sueltas porque están traspoladas en nuestro idioma, pero pierden su sentido original. Por lo tanto, habría que ponerlas en hebreo. ¿Más cosas, Carmen? Sí, también nos apuntan que si sumamos la fecha 11 del 3 de 2004, vuelve a dar esa fecha fatídica, 11. Y desde luego pueden ser casualidades, pueden ser cábalas, pero es que hay auténticos fanáticos amantes de la cábala y no es de ahora, es desde el inicio de los tiempos, ¿no? David, más cosas de ese rápido resumen que, por supuesto, y nos estáis preguntando, haremos un programa y muy en breve con David aquí en los estudios con un montón de cuestiones más. Podéis empezar ya a preguntar si queréis cuestiones, no sobre esto que es muy doloroso, sino sobre muchas más cosas. Hablaremos, ¿verdad, David?, de cosas de España que nos tienen que ver con España, y haremos otra noche especial del código. Por último, ¿alguna de las otras cosas que te haya sorprendido de estos últimos acontecimientos, David? Bueno, ya por último, efectivamente, ya digo, he recibido muchos mensajes en que las búsquedas están hechas en español. También es correcto, no digo que no lo sea, pero que quizá para mí resulta menos fiable. Aquí nadie sabe realmente más que nadie. Yo estoy diciendo lo que yo opino, ¿no? Y luego lo último de todo es que hay casos en los que 11M y ETA se cruzan, lo que te decía antes, pero por separado, aunque sean palabras muy cortas. Y tenemos un último mensaje de los que yo he encontrado, que es España en hebreo, por supuesto, que es Sefarad, mezclado con 11M, asesinato y año 2004. Y las palabras España y asesinato también se mezclan. Bueno, pues ahí está el avance de nuestro querido amigo informático, escritor David Zurdo, y que, por cierto, David, hay que decirlo ya para muchos amigos, además de una manera bastante emotiva, nos gustaría estar con ellos. Teníamos una cita que ya teníamos que haber anunciado desde antes, Carmen, pero con estos acontecimientos se nos ha olvidado, es normal y lógico. Pero queremos hacer un llamamiento a los amigos de Milenio 3 para vernos, por ejemplo, con David y hablar de estas cosas. Carmen, ¿quiénes vamos a estar y dónde? Pues será el día 25, jueves. Exactamente, en el Corte Inglés de Serrano. Serrano 52, jueves, día 25. A las 7 de la tarde, y estaremos allí tanto David Zurdo como Francisco Contreras, Iker Jiménez y yo, Carmen Porter. Una charla. El motivo en un principio era presentar esa colección que lleva ya
pues no sé, más de un año y pico, pero lo hemos convertido, queremos estar cara a cara con vosotros, si podéis ir, una charla con todos, preguntas, y estoy seguro, David, que te van a freír a preguntas también con el tema del código, es lógico, pero queremos que sea casi muy en familia, y quizás por esas fechas hagamos el programa especial sobre el código B, que sea lo que sea, con la lejanía y la distancia que quieras. Es un tema tan enigmático como que une la religión, lo ancestral, y la informática y la tecnología que tú bien conoces de este siglo XXI. Seguimos trabajando, David, y a partir de ahora, con otros muchos temas, abrimos, si te parece, el abanico para que la gente vaya ya enviando sus preguntas y te las iremos pasando para preparar ese gran programa, esa segunda noche del código contigo y con tu obra, David. Sí, pues por supuesto. Y Iker, Carmen, a todos, pues como tú has dicho antes, hay que mirar al frente siempre. Al frente siempre, compañero. Un abrazo fuerte y bueno, a ver si conseguimos de alguna forma, como sea, que todo esto, como tú dices, camine hacia adelante, que es el único rumbo que podemos tomar. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo, hasta luego. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Por cierto que teníamos noticias de Santiago Camacho, que casi nos llamaba con el interruptor. Dejó grabada esta sección hace 2 semanas, por eso creo que es importante. Santi Camacho, nuestro conspiranoico, oír muy atentamente. No me gustaría dar este tipo de noticias, como tampoco a David le gustaría buscar, pero nos debemos al público, somos periodistas. La pregunta estaba en la calle, nos han llegado cientos de mensajes sobre el tema del código de la Biblia. Desde ya podéis hacer vuestras preguntas pero a en David. todos los sentidos, porque también hay gente como un amigo que firma el Vigi, que nos dice el código es un camelo, y si es verdad, porque no lo ha dicho para haberlo evitado. Ponerlo, no pongáis solo lo bueno. Aquí somos democráticos, claro. Y leemos lo bueno y lo malo. Es que yo lo puedo decir, es que yo mismo soy muy escéptico frente al código. Escéptico no decir que no me lo crea, sino que lo veo como una casualidad asombrosa en algunos casos, porque yo he visto hacer las búsquedas en hebreo y es asombroso que solo algunas palabras como Isaac Rabin y Asesino que se crucen como una cruz en la Biblia. Pues es curioso. Es curioso que Newton y otros grandes rabinos en la época siguieran perfectamente la idea de que la cábala, la idea de que había mensajes ocultos. Pero claro, si buscamos en castellano directamente encontraremos cosas descontextualizadas. Yo os lo digo siempre, no en el código, sino en todo. Soy escéptico es el que dudo de todo, no tengo certeza de casi nada. Y eso es una curiosidad científica, numerológica, si queréis, que... Pero claro, ¿quién iba a poner Madrid 11M atentado antes de que esto sucediera? ¿Qué buscamos? ¿Cómo buscamos? ¿Acaso alguien se lo esperaba? Así ocurrió con el 11S, que según Michael Drosnin aparecían también, pero claro, nadie se podía imaginar que un avión se iba a estrellar con las Torres Gemelas y lo buscaron a posteriori. ¿Habrá acontecimientos? Pues en algunos ha fallado el código, estrepitosamente, ese Rajoy éxito que buscamos aquí hace un tiempo y que, como hemos visto, al menos a nivel electoral no ha habido ningún éxito. Por lo tanto, el código de certeza no podemos decir que tenga una certeza absoluta, nada tiene una certeza absoluta. Pero el enigma está ahí y hemos recibido cientos de mensajes de amigos que estaban interesados. Por lo tanto, hay que responderles, por lo menos hay que ir preparando este programa especial y ver qué surge. Y también amigos que nos siguen apuntando casualidades con el número 11NS7640, palabra clave milenio. Javi desde Madrid nos dice: el atentado ha ocurrido en la semana 11 del año. Eso es tremenda, ¿eh? O sea, la verdad es que, y como siempre la audiencia nos deja alucinados, pues por eso, porque está siempre al quite. Enrique de Vicente nos anunciaba en septiembre del año pasado, haciendo un especial sobre el 11 de septiembre, un aniversario, nos apuntaba, si no recuerdo mal, Carmen, no, hace casi, bueno, no, claro, septiembre del 2002. Nos decía que cuidado, que podía haber un atentado, que el número 11 iba a ser clave en toda esta historia, y bueno, no le creímos tampoco mucho, o no lo dejamos de creer, sino que simplemente es información. No tenemos el cerebro de los que ponen bombas, desde luego, y no sabemos cómo van a actuar, como no lo sabe casi nadie. Pero Santi Camacho, que sabéis que es nuestro conspirador habitual, que está a punto de sacar un libro maravilloso que se llama Top Secret, pues Santi Camacho sabéis que siempre está ahí como en un pasadizo, en su despacho lleno de libros, y me ha dejado alucinado porque a veces me deja sus particulares recados, son como grabaciones. Sabéis que entramos en su mundo, y hace 15 días dejó esto. Tiene que ver con Osama Bin Laden, tiene que ver con Al-Qaeda. Lo hemos recuperado porque es curioso y mostraba un poco la consternación general que había a nivel de ese mundo de la conspiración que él maneja, a nivel de los servicios de inteligencia que él también conoce. Hablamos de flotas, de barcos del terror,
y de una sensación que había por diferentes países. Por lo menos es lo que cuenta, ojo, Santiago Camacho. Desde que tuvieran lugar los tristemente célebres atentados del 11S, ha habido una inevitable pregunta que, si bien ha sido formulada como tal muy pocas veces, ha flotado en el ambiente como una sorda sombra de amenaza. ¿De dónde vendrá el próximo golpe? Recientemente hemos sabido algo que tal vez pueda aportar algo de luz a esta cuestión. Osama Bin Laden se ha hecho con una pequeña armada terrorista compuesta por 15 buques y en Scotland Yard se teme que uno o varios de ellos pudieran remontar el Támesis y atentar contra el Parlamento o la población civil del corazón de Londres. Estos barcos, capaces de transportar grandes cantidades de material químico, bacteriológico o nuclear, también podrían ser utilizados para arremeter contra buques de pasajeros, petroleros, instalaciones costeras o entrar en puertos con misiones de destrucción. Una posibilidad especialmente amenazadora en el caso español es la de utilizarlos contra grandes núcleos vacacionales en el que el número de víctimas indefensas podría ser terrorífico. A pesar de que parezca algo propio de una película de acción, no se trata de una historia que nos hayamos sacado de la manga, sino de un temor expresado en documentos oficiales de la inteligencia británica a los cuales hemos tenido acceso. De hecho, la firma Lloyd's de Londres, la más importante aseguradora marítima del planeta, trabaja en la actualidad en colaboración con el MI6 y la CIA en un desesperado esfuerzo por localizar los barcos adquiridos por Al-Qaeda de un magnate naviero griego con fuertes lazos personales con el propio Bin Laden. El documento oficial al cual hemos tenido acceso dice textualmente: Al-Qaeda ha tomado presuntamente posesión de 15 barcos, formando lo que podría ser descrito como la primera armada terrorista. Los barcos llevan las banderas de Yemen y Somalia, donde se encuentran registrados y son capaces de transportar cargamentos letales de productos químicos o una bomba sucia. Pero parece ser que los barcos de banderas de Senegal, Liberia y de la isla caribeña de San Vicente también están siendo estrechamente vigilados. Para terminar, solo queda añadir un nombre a la galería del terror: Abdurrahim Mohamed Abda al-Naseri, conocido en Al-Qaeda como el Príncipe de los Mares, quien sería el almirante de esta siniestra flota. Esperemos no volver a oír de hablar de él en mucho tiempo. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Ojalá tenga razón nuestro amigo Santiago Camacho y ni ese ni ninguno de los terroristas tengamos que volver a escuchar hablar de este grupo maléfico, ¿no? Pero, como bien decimos, la vida sigue, nosotros estamos de un lado muy claro y, por lo tanto, somos los amigos del misterio, los amigos de la investigación. Y yo tuve la fortuna o la desgracia, porque pasé bastante miedo, de investigar unos hechos que aquí hemos recreado y dramatizado. Recreado y dramatizado porque hemos unido varias historias ocurridas en un pueblo de Cáceres para recrear esta historia. Sí, son las dramatizaciones. Nuestros queridos amigos del equipo de producción de la cadena SER, con la dirección de Mariano Revilla, que han vuelto a hacer una de sus obras. Pues bueno, a pesar de que todos estemos un poco anestesiados en general con todo por lo que ha sucedido, vamos a intentar pasar otro tipo de miedo. El terror de verdad, el terror maligno ya lo hemos sucedido, ya lo hemos vivido. Vamos ahora a vivir otra especie de sensaciones, esas que tanto nos gustaban y que tienen que ver con lo ignoto, con lo desconocido. Ocurrió realmente en unos pueblecitos de Cáceres, en una pequeña región, año 1983. La gente anduvo con mucho miedo. Yo pude ver cómo
Años después mucha gente todavía seguía escopeta en ristre, persiguiendo a lo que parecía un fantasma. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Como digo, la dramatización. He escrito este guión y el equipo de producción lo ha dramatizado con todos los actores, como siempre, de primera línea. ¿Queréis vivir la historia de El ser de Vegas de Coria? Pues ahí va. Febrero de 1983. Noche de San Blas. Nicolás Álvarez está levantando un pequeño muro de piedra a la entrada de su casa en Vegas de Coria. Su vivienda es la última del pueblo, la que se alza justo ante la llamada curva de Arrolobos. Cae la noche. Todo está en calma hasta que una respiración larga y quejumbrosa, como de moribundo, rompe el silencio. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí? El hombre asustado cogió 2 ladrillos con las manos tensas y se puso en guardia, dispuesto a arrojarlos contra cualquier intruso. Eran muchas las historias que desde el mes de noviembre recorrían la tranquila aldea. Y aunque él nunca había creído en las habladurías de los ancianos, notó cómo aquel sonido le había helado la sangre. Miró a un lado y al otro, y se puso la mano sobre la frente para escrutar el monte tapado ya por la oscuridad. Allí, muy al fondo, veía una pequeña lámpara, algo que se iluminaba en mitad de la pendiente y que venía bajando poco a poco. ¿Quién vive? Tío Ramón. ¿Es usted, tío Ramón? ¿Tío Ramón? Pero... ¿qué es eso? Exactamente a esa misma hora Cristina Espósito hacía la cena en la cocina de su cortijo situado en la ladera encima del pueblo. Algo instintivamente le hizo girar sobre sus talones como si fuese un autómata. Una sensación desagradable, como una punzada en la espalda, le obligó a clavar sus ojos en la ventana. Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es usted? ¡Socorro! Mis niños, por favor, ayuda. Había alguien allí fuera mirando a través del cristal. Alguien extraño, muy delgado y vestido de negro. Tan famélico que se notaban las costillas y los brazos largos y huesudos. El atuendo parecía una sotana o mortaja que caía a plomo, recta, como si el viento de la noche no le afectase. De repente la ventana se abrió de un golpetazo, como empujada por manos invisibles. ¡Auxilio! Por favor, auxilio. Por el amor de Dios. ¡Ay, vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¿Está usted segura de lo que dice? Sí que lo estoy. Póngalo así. Parecía un esqueleto, un desenterrado, yo qué sé. Iba como con una capa fina que lo envolvía y se me acercó y... Tranquila. Gutiérrez, traiga un vaso con agua. Compréndalo, yo la creo, pero ¿cómo iba a medir aquello más de 2 metros? Eso es imposible. Mire usted, vi cómo tenía que agacharse para mirar por la ventana. Hizo el horrible gesto de bajar la cabeza y las medidas ya han visto cómo son. Eso tenía casi 2,5 metros. Igual era alguien montado en algo, alguien con zancos, no sé. ¿Cómo voy? Por Dios, yo le juro que lo vi ahí mismo, dentro de la finca. No podía ser nadie del pueblo. Aquello era el mismísimo diablo. Mire, yo no sé qué poner en este informe, maldita sea. Ya son 10 las personas que lo han visto y no pueden estar todas mintiendo. Esa misma noche, entre las 9:15 y las 10, y según los informes tramitados por la Benemérita, Germán Expósito fue uno de los que más cerca se encontró con el fenómeno en plena curva de Arrolobos. Tuvo la mala suerte de ir en bicicleta justo por aquella zona. Buenas noches. Era extraño que un vecino no respondiera. Pensándolo bien, aquel hombre detenido en un lateral de la carretera empinada no parecía nadie conocido. Permanecía quieto,
con los brazos pegados al cuerpo, escondido ya entre la negrura de la noche. Germán echó pie a tierra y tuvo la tentación de mirar atrás. Pero, ¿quién es usted? Dios mío, ¿no es posible lo que ven mis ojos? Sacando fuerzas de flaqueza, recorrió como alma que lleva el diablo unos 200 metros y frenó en seco para comprobar si se había alejado lo suficiente. Dominando el pánico, miró hacia la carretera oscura y percibió algo extraño. La naturaleza, el viento, el sonido del campo se habían detenido. Todo era silencio. Un silencio distinto. Cuando Germán Expósito dio la vuelta a la curva de Arrolobos, volvió a detenerse por tercera vez. Unos metros más allá, alumbrados por la farola blanca de la pared de la casa de Nicolás, observó una imagen que nunca podrá arrancar de su mente. Allí abajo estaba el misterioso paseante. Con el corazón saliéndole por la boca, observó con detalle, a lo lejos, el traje negro, la cara alargada como una sombra sin facciones, las piernas quebradizas y aquella extraña luz, como un farol mortecino. Y junto a él, tumbado en el suelo sin sentido, Nicolás, que parecía inerte, como un muerto. Nicolás, ¿qué ha pasado? ¿Pero quién ha podido hacer esta monstruosidad? Ay, Nicolás, ay Dios, que aún respira. Responde, amigo, ¿qué ha pasado? Germán, vete. Germán, huye de este lugar. Aquí hay alguna maldición. Ay, Dios. Virgen mía, me ha quitado la vida. Pero ¿por qué a ti? Ay, cuenta, Nicolás, cuenta, por Dios. Una fuerza sobrenatural me ha dejado sin vida. No tenía que haberle hecho cara, pero se vino a mí con toda la furia. Y el miedo hizo que me defendiera. Germán, le he visto la cara. Era la imagen viva del mismísimo diablo. Ay, Nicolás. Era el diablo, el maldito diablo. Cuentan en el pueblo que Germán se convirtió en una persona reservada que jamás volvió a faenar en las noches del invierno. Puso una cruz en la puerta de su casa y pasado un año emigró al norte. Nicolás no falleció, pero después de ser hospitalizado en Salamanca, estuvo a punto de perder el habla a causa de un gran shock emocional. Su único deseo fue vender la casa de Vegas y no regresar jamás a aquel lugar. Ha pasado mucho tiempo y a veces algún curioso pregunta por estos hechos cuando se acerca la noche de San Blas. En cualquier mesa camilla, en cualquier reunión, los mayores se miran unos a otros y se hace el silencio. Un silencio denso y profundo. Aquella sombra errante como del diablo descendió hasta la última casa del pueblo. Aún sigue siendo un secreto que nadie está dispuesto a romper. Un enigma que duerme entre aquellos barrancos oscuros ante los que muchos, desde hace 20 años, se santiguan varias veces al pasar por ese extraño lugar.
Estamos todos hoy que yo creo que no nos impresiona nada, ni siquiera las dramatizaciones, ni siquiera el terror, absolutamente nada, porque el terror auténtico lo hemos vivido. Pero ahí estamos. Carmen, ¿qué dice la gente? Pues mira, lo que apuntabas nos lo dice un amigo. El verdadero terror nos ha endurecido el corazón, porque al contrario que otras, esta historia no me ha impactado. Y les aseguro que es absolutamente impactante. Lo que ocurre es que nosotros mismos, lo digo incluso de motu propio, sentimos como todavía un shock, un aislamiento, que hemos visto la peor cara del ser humano y eso supera cualquier tipo de terror, por desgracia. Y nos siguen llevando historias de familiares, como Rubén desde Toledo, que nos dice: mi primo era fiel de Milenio y estaba en el maldito tren el viernes. Gracias por estar ahí. Pues un abrazo muy fuerte a ese primo, esté donde esté, fiel de Milenio y estoy seguro que magnífica persona. Un abrazo fortísimo. Soy Marta de Orense, por favor, mandadle fuerza a mi amiga Eva, amante del misterio, y que solo el estar en coma en la UBI le impide oíros. Fuerza y ánimo a los del atentado. Pues fuerza y ánimo a todas las víctimas, a todos los amigos, a toda la gente, a todos los conocidos, a todos los familiares, porque el zarpazo ha sido profundo por eso y vamos siendo conscientes con las horas. Nosotros ya lo dijimos, el viernes estábamos aquí, dejamos todo por estar aquí con vosotros, cambiamos todo porque no sabemos bien qué hacer, pero es importante estar con vosotros y que sepáis que estamos con vosotros, porque vosotros sabemos que estáis ahí y que todos unidos podemos salir de esto. Más casualidades con ese número 11. Alavne desde Bilbao nos apunta: las letras 11 de marzo suman 11. José de Valencia: hace 911 días desde el 11S. Si le damos la vuelta al 911 sale 11 del 9, 11 de septiembre, el día de lo de las torres. Pero curiosamente además es que en Estados Unidos es 9-11, no 11-9. El contador, digámoslo así, va al revés, por eso de la macabra casualidad. Cuidado, a posteriori la numerología puede sacar de todo, está clarísimo, pero no dejamos de quedarnos un poco más inquietos, ¿no? Una pregunta que me ha dejado un poco descolocada. He oído que vendisteis fotos de María en su homenaje. ¿Es verdad? ¿Con qué fin? Fotos de María Gómez Cámara, pues nosotros. No sé dónde lo habrá oído, pero donde lo haya oído, por favor, que les diga a esa gente que no sé de dónde se ha sacado esta historia, que sí que es de ciencia ficción. Lo único que hicimos es una fotografía única del diario Pueblo que nos regalaron, dársela a la familia enmarcada. Desde luego la desinformación es grande, es importante, ¿eh? Carmen, vamos con los tres ganadores, Vamos rápidamente. con los ganadores, que son Santiago de Huelva, que nos decía: el 11M, todos éramos una gran familia, por favor que los ideales políticos no la desunan. Lola, que nos decía: son muchas casualidades con el número 11, esto ya me empieza a asustar. Y Diego desde Madrid: gracias por acompañarnos en estas noches tan duras. Pues ahí está, nosotros ya sabéis, el Corte Inglés el día 25, jueves a las 7, vamos a estar en Serrano 52, y va a ser algo muy especial, ¿verdad? Va a ser distinto de todo lo que teníamos pensado. Ojalá podamos charlar un rato de mil cosas. Estará David Zurdo también con el Código de la Biblia. Polémico y bueno, con la distancia que hay que poner con todos estos temas de las profecías. Yo creo que todos los profetas son unos agoreros y no me creo ninguno, sinceramente. Pero bueno, ahí están los datos. Os dejamos rápidamente con los compañeros de los servicios informativos, como siempre, trabajando a tope y más en estos días funestos, y luego con Roberto Sánchez. Un abrazo para todos y este Millennium de Hans Zimmer, que también es positivo en estos días de negrura. Un abrazo. Pero está muy claro, Carmen, que si algo es actualidad es esta voz de Juan Pablo II, que se dirigía pues hace escasas horas a toda España. Gracias a la juventud española, vino tan numerosa para demostrar a la moderna sociedad. Ahí nos ponía el documento nuestro compañero comandante Carlos Nicolás. Se ha hablado habitualmente de todo lo que se habla cuando hay una visita de este calibre y de esta importancia, es decir, la Iglesia, el Vaticano, los problemas, las situaciones actuales. Milenio 3 tiene que enfocar esto de forma distinta. Tú hiciste, Carmen, el libro Misterios de la Iglesia. Hace apenas un par de semanas hicimos ese especial sobre estigmatizados. Por cierto, todos los programas ya en la web, en ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com, 6 nuevas emisiones, entre ellas 90 minutos de Misterios de la Iglesia. ¿Por qué?
porque es un tema que en Semana Santa creíamos que era muy adecuado. Justo ahora viene Juan Pablo II. ¿Cómo se podría enfocar esto desde el punto de vista de Milenio 3? Hay muchos secretos en el Vaticano, ¿verdad? Hay muchos secretos y se podría enfocar pues ya desde el punto de vista, por ejemplo, de la beatificación o canonización que el Papa Juan Pablo ha hecho hoy de estos 5 nuevos santos que tenemos ya en la Iglesia Católica. Pero hay mucha trama después dentro de la Iglesia. Esos cuerpos que se mantienen incorruptos, esos estigmatizados de los que hablábamos. También resucitados. Un niño que resucitó y que ha estado en Madrid, ha estado visitando al Papa. Caramba. Por él se ha hecho una de las canonizaciones. También pues, todos los misterios que se ocultan en torno a la Iglesia, esas profecías sobre los papas, Iker, de las que tanto se ha hablado, de las que tantos profetas han dicho cosas, el tercer secreto de Fátima, casi nada. Los secretos de las apariciones marianas, las reliquias que incluso parece que se guardan en el Vaticano. Bueno, de todo esto nos tiene que hablar un auténtico experto, una persona, y fijaros si es difícil, que ha vivido y ejercido de periodista dentro del Vaticano, y como persona del entorno de la Iglesia ha conocido perfectamente todo lo que se cuece, y es que encima es un erudito. Es un placer recibir a Manuel Robles. Manuel Robles, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí en Milenio 3, encantado de que este sea tu debut, y además en un día tan señalado como el de hoy, porque... La visita del Papa Juan Pablo II, pues yo también estoy encantado de charlar con vosotros y de contaros algunas curiosidades del Vaticano, y también, por supuesto, a lo mejor algunos de los misterios. El Vaticano tiene muchos años de historia y tiene muchas historias que contar. ¿Por qué, Manuel, quizá lo principal sería, ¿por qué intriga el Vaticano? ¿Por qué es algo que a la gente común, los oyentes que tenemos, muchísimos por fortuna de Milenio 3, nos preguntan tanto? ¿Qué se oculta en el Vaticano? ¿Qué se hace? ¿Qué se cuenta? ¿Por qué esa imagen? Hombre, tampoco es que se oculte. Lo que pasa es que el Vaticano es una caja de resonancias, se podría decir, de toda la historia de Occidente, porque el Vaticano no es que tenga 2000 años de historia, pero porque la Iglesia se ha ido extendiendo por todos los países, pues claro, ha tenido relaciones con toda clase de gobiernos, de personalidades, de personas, de todo tipo, ¿no? Por decir un detalle simpático, por ejemplo, en el Vaticano hay millones de cartas escritas por personalidades importantes, desde Voltaire hasta, por ejemplo, John Fitzgerald Kennedy, por poner 2 casos, del general de Gaulle hasta Otto von Bismarck, es decir, millones de cartas, ¿no? Entonces, son muchos años de historia y, por lo tanto, hay que reconocer que también son años pues con muchas luces y con algunas sombras. Eso es indudable, ¿no?, en toda trayectoria humana. Y es difícil acceder a ese tipo de información. Quizá parte por ahí, Manuel, también un poco del mito o la leyenda. Es decir, no es fácil, ¿no?, acceder a esas fuentes, a esos lugares. Tú que conoces bien incluso el Archivo Vaticano. No conozco bien. He vivido en Roma 3 años y, bueno, pues he tenido que trabajar en una comisión para la interpretación del Código de Derecho y entonces conozco, pero, hombre, también yo pienso que se puede dar una sensación a lo mejor de misterio, pero que tampoco es tanto. Es decir, hay muchas cosas que son claras y que todo el mundo las conoce y las sabe, y luego pues puede haber otras cosas pues que a lo mejor son más difíciles de conocer, o porque hace años que han sucedido, porque no hay documentación, o porque a veces son tan recientes que a lo mejor no se han solucionado, es decir, no se conocen perfectamente, ¿no? Carmen, creo que tú seguías la historia, tú hiciste ese libro, Misterios de la Iglesia, del que hemos hablado hace precisamente unas semanas, y hay un caso, vamos a poner comillas por supuesto, pero un caso de supuesta curación milagrosa o incluso casi resurrección, digamos, de un niño que parecía que estaba muerto en Argentina. Es la Madre Maravillas, creo. Esta mujer habrá sido canonizada. Sí, ha sido justamente hoy canonizada por el Papa Juan Pablo II, y precisamente yo en Misterios de la Iglesia lo recogía esa historia, que además también otro buen amigo del programa, el padre Guijarro, pues me daba una pincelada, y yo investigando saqué incluso las fotografías, publiqué las fotografías del niño. Ese niño ha estado hoy en la canonización. Ese niño, según los médicos, estuvo varias horas muerto, y incluso decían que había estado metido pues en los cajones de la morgue, en esos cajones que se mete pues a los fallecidos, y que a las pocas horas pues no saben cómo ni por qué, gracias a la intercesión de la Madre Maravillas, porque la madre del niño pues se puso a rezar fervientemente a esta Madre Maravillas,
pues gracias a esa curación, hoy en día, hoy mismo, ha sido canonizada la Madre Maravillas. Ese niño, yo he visto las imágenes pues en las diversas televisiones que han salido entrevistándole al crío. El crío está perfectamente. Fue una curación inexplicable por el momento, gracias a la cual pues se ha canonizado a esta monja. Manuel, estas cosas ocurren, es decir, esto es admitido. ¿Qué explicación? Me imagino que científicamente es muy difícil, ¿no? Claro, científicamente es muy difícil. La explicación con la que se domina de una manera para que todo el mundo lo entienda, pues es milagrosa, ¿no? Porque claro, cuando se da un caso como el de este niño que estuvo durante unas horas, parece ser que como ahogado en el pozo en el que se cayó, pues claro, no hay una explicación científica, por lo menos en ese momento, ¿eh? Y por otro lado, pues están estos hechos del niño que lo encontraron, no sé si la madre esta mañana lo comentaba en la televisión, como un par de horas después, y después que ella había oído hablar de la Madre Maravillas, que se había encomendado a ella, y entonces el niño pues volvió otra vez a la vida. Propiamente no es una resurrección, sino que es, por decirlo así, es como si dijéramos una reanimación, ¿no? Reanimación yo creo que es una palabra más justa. Sería más adecuado. Sobre Juan Pablo II, Manuel, se dicen muchas cosas, se saben cosas, y quizá también hay, como en todos los papas, y lo iremos descubriendo, un anecdotario curioso, diferente, distinto. Hay cosas que habitualmente en estos días de sobreinformación y que desgraciadamente en el periodismo hoy en día, que siempre es repetir lo mismo, hay muchas cosas que igual dan un sentido más importante o más detallado de lo que es la vida en el Vaticano y lo que ocurre, que sería importante desgranar, ¿no? Hay también anécdotas en torno a este último papa. Tienes razón, porque decía Próspero Mérimée, este famoso escritor francés, que las anécdotas muchísimas veces eran lo mejor de la historia, porque la anécdota quiere decir lo inédito, es decir, lo que no se ha editado. Y hablabais al principio de la trastienda, de la tramoya, y muchísimas veces las anécdotas reflejan muchísimo mejor lo que es un personaje que a lo mejor el discurrir lineal, o el discurrir lineal de una vida que a veces pues está, por decirlo así, como muy ya sabida y como muy conocida, porque es como, por decirlo de alguna manera, un poco oficialista, ¿no? Del Papa hay muchas cosas simpáticas. Pues una de ellas es, por ejemplo, que en todo el siglo XX, todos los papas del siglo XX, no ha habido ningún papa que sea capaz de leer sin gafas. Es decir, todos han usado gafas, y este papa pues lee perfectamente sin gafas. Tampoco ha habido ningún papa que usara reloj de pulsera. Esta tarde cualquiera de los telespectadores pues ha podido observar cómo el Papa llevaba un reloj en la mano izquierda. ¿Y se sabe, Manuel, por qué no se utilizaba un reloj, una cosa tan, no sé, tan práctica, ¿no?, como el reloj de pulsera en los papas? Bueno, pues quizá es porque es una costumbre. La gente, esto es una costumbre personal, pero que da un poco del tono, por decirlo así, humano, deportivo, simpático, salado, agradable que tiene el Papa. Normalmente este es un Papa también que hacía 160 años que no llegaba nadie a ser Papa con 58 años. Es decir, todos los papas que desde hace 160 años para acá han sido papas después de 60 años. Y entonces, hombre, después de 60 años o con 70 o con 75, pues se ve que por la formación, el estilo, la educación, pues todo el mundo llevaba su reloj de bolsillo, ¿no? Lo mismo Pío X, que Pío XI, que Pío XII, ¿no? Ese es un detalle pues muy simpático. Luego otro detalle también muy simpático del Papa es que es el único Papa del siglo XX que es capaz de cantar bien en latín el Ite Missa Es, que es una de las cosas más difíciles que se puede cantar en música gregoriana, ¿no? Por ejemplo, Pablo VI no cantaba muy mal, ni tampoco Juan XXIII, ni tampoco Pío XII, por referirnos a unos papas así un poco todavía cercanos. Pero este papa tiene muy buen oído y tiene muy buena voz, aunque ya tiene muchos años, y entonces lo ha cantado sin desafinar, porque cantarlo relativamente bien o desafinando poco o de una manera agradable es posible, pero este lo ha hecho sin desafinar. Qué curioso, estoy seguro que la gente no lo sabe. Has hablado de Juan XXIII, Manuel, sí, que es uno de los papas por los que más nos escriben, y sobre todo por dos circunstancias que entran de lleno sin duda en las cosas sobre los que casi leyenda urbana o auténtico misterio, no lo sabemos. De Juan XXIII se dicen dos cosas importantes, Carmen. Una que es la supuesta incorrupción de su cuerpo, y otra las profecías, ¿no? Sí, sobre todo la incorrupción. Además, hace pocos meses se mostró por Roma, por la ciudad del Vaticano, se mostró el cuerpo de Juan XXIII que estaba incorrupto. Luego el propio Vaticano fue el que dijo que se había mantenido incorrupto pues gracias a un suero que le inocularon para mantenerle así, también una especie de cera que se le dio por la cara y por las manos. Y en cuanto a las profecías, yo creo que Manuel tiene mucho que decirnos en torno a las profecías sobre los papas.
Hombre, las profecías sobre los papas es que es muy largo y prolijo. Para hacer un programa especial solo sobre ese tema, ¿verdad? Habría que hacer un programa sobre lo que es decir, sobre todo sobre este tema, ¿no? Pero es cierto que ha habido papas que se han, digamos, aventurado, Manuel, no sé, a intentar dejar por escrito futuros que estaban por venir, porque suena en un principio un poco... Yo creo que eso no, yo creo que queda un poco dentro de, quizá, del ámbito del misterio, entre comillas, de este mundo que puede ser así un poco el Vaticano, el mundo de los papas, porque, hombre, normalmente un papa, quiero decir, no conoce ninguno así el futuro, lo que va a pasar, ¿no? Es verdad que ha habido, pues no sé, algunos personajes históricos como el famoso Nostradamus, pues que ha adelantado una serie de detalles sobre estamos ya al final de esta era en la que vivimos y que no tardará muchísimo en llegar al fin del mundo, pero yo creo que eso es no digo que sea habría que hablar de esto y profundizar más, no digo que sea absolutamente ficción, pero nadie sabe, por decirlo así, cuál es el futuro ni cuándo es el fin del mundo, ¿no? Porque eso no está, por decirlo así, ni detallado, ni escrito, ni definido, ¿no? Entonces, yo creo que sobre esto hay un poco de misterio, ¿no? Un poco de misterio que tampoco es que sea absolutamente malo, pero que se queda ahí en esa nebulosa, Manuel, serían otros personajes como el que has nombrado, como Nostradamus o el propio Padre Pío, que vaticinó también, profetizó a Juan Pablo II que iba a ser papa en un futuro y que iba a padecer un sufrimiento físico, que luego más tarde, cuando se produjo el atentado de Juan Pablo II, pues dijo que ya el Padre Pío lo había vaticinado y que incluso en el tercer secreto de Fátima también se decía que iba a ocurrir ese atentado. ¿Serían otros personajes los que han hecho profecías sobre los papas? Bueno, estos dos personajes, por ejemplo, uno de ellos como el Padre Pío, pues parece ser que, hombre, estos temas, es decir, esta afirmación, no quiero decir ni muchísimo menos que sea una exageración, parece que tiene un poco de fundamento, pero también es un tema un poco largo y habría que hablar y matizar, ¿no? Parece ser que el Padre Pío, que conoció a Juan Pablo II cuando era pues un sencillo obispo de Cracovia, porque lo conoció pues recién nombrado arzobispo, pues habló con él y vio un poco su categoría, su talla humana, y bueno, pues parece que hizo esta profecía, pero vamos a ponerla entre comillas. Lo de el secreto de Fátima sí que tiene un poco más diríamos, de pisos de verdad, pues porque hace poco, como 2 años así, el Vaticano, a través del cardenal Ratzinger, pues escribió una nota, o dio publicidad a una nota en la que se decía un poquito que este papa sufriría un atentado y que saldría de él y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que está un poco más cercano a la realidad, ¿no? Lo otro, no digo que no sea absolutamente verdad, pero es un tema pues para matizarlo un poco más, ¿no? Y lo que nos contaba, por ejemplo, Manuel, es tu opinión de lo que se vive allí. Por ejemplo, recordamos a una buena compañera y una buena amiga periodista que ha pasado toda su vida en el Vaticano cubriendo asuntos relativos al Papa, y nos contaba que ella, por ejemplo, Paloma Gómez Borrero, se me había olvidado, nos contaba incluso que ella misma, personalmente, había tenido, por ejemplo, quizá una de las visiones más extrañas de su vida. Y nos hablaba, creo que de un tal Fray Piccolo, ¿no, Carmen? Que podía ser otros personajes, yo no sé si ficticio, imaginario, legendario o quizá real, que estaban dentro del entorno del Vaticano. ¿Conoces la historia, Manuel? ¿Sabes? ¿Has escuchado? Sí, la historia la conoce todo el mundo que ha vivido en Roma. Cuéntanosla un poco, ¿qué se cuenta de esta historia? La historia de Fray Piccolo, más que del Vaticano, que algo de relación tiene, es la historia de un monje enamorado de una mujer, y que tenía mucha relación con la embajada española en el Vaticano. La embajada española, España tiene 2 embajadas, una ante el Vaticano y otra ante el Quirinal, y entonces este monje solía ir mucho por esta embajada. Y bueno, pues era un personaje muy simpático, muy agradable, muy salado, y cuando desapareció, pues varias personas a lo largo de la historia han contado y han relatado
que cuando han ido por primera vez a la embajada española ante el Vaticano, pues han encontrado con un religioso, con un monje, y que han hablado con él y que le han preguntado cosas y que le han contestado. Y quizá, pues, o sea, la última que le ha pasado eso, pues ha sido a Paloma Gómez Borrero, que ella, pues, en una de estas ocasiones que tuvo que acudir para dar una información, se encontró con un frailecillo, estuvo hablando con él, le preguntó cosas porque estaba despistada, y este buen fraile le indicó dónde tenía que ir, etcétera, etcétera. Y luego ella, con toda la sencillez del mundo, con toda la sencillez, se puede decir, franciscana, pues comentó a la gente que estaba allí, a periodistas y demás personas, pues que había estado hablando con un fraile muy simpático, muy amable, muy agradable, y que la había, estando ya perdida, pues que le había indicado un poco dónde tenía que dirigirse, ¿no? Y empezaron a decir, claro, es Fray Piccolo, que vuelve por aquí y que sigue ayudando a todo el que se pierde en la embajada o a todo el que necesita encontrar algo en esta embajada de España, ¿no? Esa es más o menos la historia. Realmente curioso y impresionante, cosas que ocurren y que están ahí dentro de ese cerco maravilloso y a la vez alejado quizá para la gran mayoría de la gente, que es el Vaticano. Hay poco tiempo, Manuel, pero de las anécdotas, historias, curiosidades, que sé que es imposible resumir, por supuesto, estamos dando una pequeña pincelada en un día como hoy, que se refieren al tema del asunto Vaticano, de los papas. A ti personalmente, en tus años de estudio, ¿cuáles han sido los que más te han llamado la atención? ¿O cuál destacarías o cuál dejarías así para que reflexione un poco la audiencia de Milenio 3, que ahora estará ahí casi pues algunos trabajando, otros viajando y otros quizá casi también en la cama, que suele ocurrir? ¿Qué les contarías, Manuel? Una anécdota de estas que te ha dejado a ti impactado del Vaticano. La anécdota que me ha impactado ha sido la primera Navidad que pasó Juan XXIII como Papa. Entonces, después de la Misa del Gallo, que eso lo hacía él muchas veces sin consultar a nadie, se fue con el chofer, que se llama Guso, que también es otro personaje muy simpático, y le pidió que le llevara al Hospital del Niño Jesús, que es un hospital que está muy cerca del Vaticano, donde están normalmente todos los niños enfermos. Entonces, como no había avisado a nadie en el hospital, las monjas allí se arremolinaban azoradas y nerviosas, y claro, sin saber qué hacer, porque no venía nada menos que el Papa, y estamos hablando de, pues, casi hace 40 años, ¿no? Entonces, entre los niños enfermos acogidos en el hospital, todos le gritaban, le llamaban, Papa Juan, ven. Y uno de los niños, que se llamaba así, Carmelo Lemma, al pasar a su lado, lo tocó tembloroso y le dijo, ¿no? Tú eres el Papa, ¿verdad? Pero no te veo. Entonces el Papa, ante este detalle tan inesperado y dramático, se dio cuenta que era ciego y no pudo superar la emoción y se echó a llorar. Y luego, pues acarició a aquel niño, le animó con toda la delicadeza y todo el cariño que era capaz Juan XXIII, y este niño, que luego creció, se hizo un hombre, pues Carmelo Lemma nunca se olvidó, pues, de aquella caricia y de aquella ternura que tenía el Papa Juan XXIII. Historias de poner un poco la carne de gallina, historias absolutamente reales y que han ocurrido en ese entorno auténticamente misterioso, con todo lo bueno que tiene la palabra del Vaticano y de los papas. Estoy seguro que a partir de ahora vamos a recibir muchas más cartas en torno a los asuntos del Vaticano y de los papas. Haremos programas, ya hemos dicho que el tema de las profecías merece uno, el tema de lo que es la vida cotidiana en el Vaticano puede merecer otro, porque la gente no sabe. Hablaremos del Archivo Vaticano, tantos mitos en torno a lo que se guarda en el Archivo Vaticano, y que algunos privilegiados, como Manuel Robles, compañero, periodista que vive en el Vaticano, que cubre las páginas de religión de ese periódico que es La Razón, pues nos va a aportar de cuando en cuando informaciones de ese tipo, que creo que son realmente interesantes y que habitualmente no se dan. Manuel, muchas gracias por tu información. No te olvides de las 3 reliquias del Vaticano: el lienzo de la Verónica, el trozo de la Veracruz y luego también el trozo de la lanza que atravesó el costado de Cristo, que son las 3 reliquias más importantes del Vaticano y que se exponen en las fiestas, diríamos así, importantes de... ¿Y qué serían, Manuel? ¿Vamos a repetir? Pues el lienzo de la Verónica, el trozo de la Veracruz, de la cruz de Cristo, y luego también el hierro de la lanza que atravesó el costado de Cristo, que por esto Hitler estuvo a punto de, por decirlo así, de vender a Alemania por conseguirlo,
porque creía que con el trozo de la lanza de Cristo pues se haría invencible, ¿no? O sea que es una historia también muy bonita y que encaja estupendamente en el programa que diriges. Impresionante, Manuel. Historias, fíjate, entremezclamos ya personajes todo lo contrario, ¿verdad? Realmente malignos, según los historiadores, para lo que fue la historia de la humanidad. Hitler quería esos objetos de poder, historias, como decimos, francamente apasionantes y que tú conoces mejor que nadie. Un abrazo muy fuerte y te esperamos dentro de muy poquito con programas especiales en Milenio 3. Estupendo.